La Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales se complace en presentar el trabajo investigativo del grupo número 3 acerca del pensamiento filosófico de Irán, los pueblos árabes y la filosofía del pueblo hebreo. El pensamiento filosófico es un pensamiento crítico, activo, inquieto, inconformista, libre, racional, no empírico y especialmente especulativo, poco práctico, que indaga buscando respuestas sobre aquellos hechos esenciales que la ciencia aún no ha podido responder y que eleva al hombre como ser racional en su plenitud. No se apoya en supuestos para sustentar sus afirmaciones, sino en verdades comprobadas, para buscar los principios y las causas, basándose en la confianza puesta y en la capacidad de la razón para poder encontrarlo. Pensamiento filosófico de Irán. En el siglo VI a.C., en Jonia, aparece por primera vez en el mundo Leo, una serie de nuevas ideas y conceptos ajenos a la mentalidad arcaica. Esto coincide con la irrupción de diversos pueblos iraníes en Asia Menor y con la llegada al poder del imperio persa Aqueménida. Dentro de este tipo de pensamiento filosófico surge se puede decir que es una religión y una forma de pensamiento que surgió de esta religión, como es el Zoroastro. El filósofo Medo, que vivía en el siglo VI antes de la era cristiana, reconoce un ser supremo, Cernante Aquevelene, eterno, infinito, fuente de toda hermosura, origen de la equidad y de la justicia, sin socio ni igualdad. Existe el sabio y por sí mismo hacedor de todas las cosas. El pensamiento iraní. Dentro de este pensamiento en el mundo se ha dividido de aquí en la lucha en el orden físico y moral del universo. El alma es inmortal y después de esta vida está reservado el premio o castigo según lo merezca sus obras. Los dogmas de la unidad de Dios, de la creación de la inmortalidad del alma, de los premios y castigos en una vida futura, siendo notable que se encuentre en el mismo error de la dualidad de los principios, un rastro de lo que enseña esta religión sobre la rebeldía de algunos espíritus y sus luchas con la que permanecieron sumisos a la voluntad del Creador. Esto fue un tipo de pensamiento que surgió debido a este tipo de religión que se planteó en aquella época. Pensamiento filosófico de los pueblos árabes. La filosofía árabe se fundamenta esencialmente en la adopción de la religión musulmana y el idioma árabe, que en el siglo IX se sientan las bases del conocimiento, en las ciencias naturales y en la filosofía antigua, cuyo principal pilar es la filosofía aristotélica, que se fundamenta en problemas de las ciencias naturales y la lógica. De esta forma, la influencia directa de la filosofía aristotélica se ve asentada en las escuelas antecesoras, como lo son las escuelas neoplatónicas de Atenas y Alejandría, y así el aristotelismo neoplatonizado ha sido el hincapié para llenar el cauce de la filosofía árabe medieval denominado peripatetismo oriental. Un representante de la corriente idealista religiosa fue Al-Ghazali, que sometió a críticas los elementos naturalistas y racionalistas de la filosofía de los peripatéticos orientales sobre la base de la síntesis de las concepciones de los
mutacalinos y los sufíes. La filosofía árabe siguió desarrollándose en Andalucía y en África del Norte, donde la escuela peripatética oriental estuvo representada por Ibn Tufail, cuya obra creadora es cumbre de la filosofía árabe medieval. Fundamentada la superioridad de la razón frente a la fe y demostrada que los teólogos no tienen competencia para ocuparse de los problemas filosóficos, al mismo tiempo llamaban a la filosofía a no divulgar sus doctrinas ante el amplio público, pues esto podía privarlo de sus convicciones religiosas y por consiguiente de los principios morales. Así diríamos que la importancia de la civilización árabe musulmana respecto a la civilización humana en general radica no solo en haber conservado y transmitido la herencia griega latina, sino también en haber contribuido de una manera original al desarrollo del pensamiento y de la ciencia. Aquellos que desconocen el mundo árabe medieval suelen declarar que los árabes se limitaron a dar el pensamiento europeo, algunos argumentos de raíz filosófica o ciertos descubrimientos científicos. Un conocimiento mayor de lo que fue la civilización árabe nos permite asegurar que la auténtica aportación de los árabes fue la implantación de un espíritu racional basado en la lógica, en el análisis y en la reflexión intelectual, y la afirmación de un método científico y experimental. Filosofía hebrea. Solo el pueblo hebreo, iluminado por Dios, sabe y afirma que el mundo y los seres que lo constituyan fueron producidos y sacados de la nada en cuanto a toda su subsistencia, mediante la acción omnipotente, libre e infinita de Dios. Esta se basa en la ética. La aportación más importante es que creen en Dios. Este también establece el pensamiento filosófico entre el bien y el mal. El monoteísmo. Los hebreos creen en Dios exclusivamente. Yahvé no posee forma humana ni tampoco es la naturaleza, sino su creador. Es espíritu y posee además atributos que le son propios, como que es eterno, todopoderoso, pero los hebreos siguen el camino del aniconismo y evitan, por lo tanto, representarlo en términos visuales. Como conclusiones, las ideas y motivos que surgieron en este siglo llevan a una serie de intelectuales o fisiólogos a repensar su propia tradición y a plantarse los orígenes de la existencia sin recurrir a los métodos tradicionales. La filosofía aristotélica ha sido fundamental en el desarrollo de varios países y de esta forma ha ayudado a transformar la forma de ver las cosas, principalmente comprendiendo la visión religiosa y la influencia del Islam en los pueblos árabes de forma igualitaria. Se puede decir que gracias a la revelación divina, el pueblo hebreo conoció y poseyó un conjunto de verdades teológicas, metafísicas, morales y políticas sociales, que constituyen una filosofía y una ciencia muy superiores en cuanto a verdad y pureza de doctrina, a todas las ciencias y a todos los sistemas filosóficos de las antiguas naciones y civilizaciones. Recomendaciones. Buscar varias fuentes de información, ya que este tipo de pensamiento filosófico no tiene mucha sustentación o está incluido en documentos relacionados con la filosofía persa, árabe y griega. La filosofía siempre será la base de comprender el modo de desarrollo de un país. De esta forma debemos respetar y sobre todo estudiar la forma filosófica de una nación para así saber más de su cultura, ya que si sabemos su filosofía, podremos saber cómo ha trascendido la forma de pensar de las personas que son parte esencial del país. Se debe comprender que la filosofía hebrea asume aspectos culturales foráneos, especialmente en el ámbito religioso. Se establece el monoteísmo para realizar mejores construcciones entre lo religioso y lo astronómico, y así crear un Dios con fuerte contenido ético que trasciende del ámbito nacional al universal.